La idea de armar este taller es mostrarle también todo lo que sí se puede hacer. Que también es difícil quizás crear las estrategias, pero claramente mostrar un aspecto positivo de cómo sí se pueden construir y tener buenos momentos con estos chicos y no solamente berrinche, digamos, los problemas de conducta, estas cosas que desgastan y sobrecargan tanto, y poder mostrar una mirada positiva. Entonces, la idea es poder justamente esto, ver cómo planificar esas actividades para que resulten provechosas y sean beneficiosas para uno que las está viviendo y agradables, y fundamentalmente para esa persona que las está recibiendo. Lo que vamos a hablar específicamente hoy en realidad son todas las actividades en lugares cerrados, ¿sí? Cómo planificar actividades en lugares cerrados, porque habitualmente esto pasa el fin de semana, ahora en invierno llueve, hace frío, uno no lo saca por esto, por lo otro, lo que fuera. Entonces, bueno, ¿cómo programamos actividades en estos lugares cerrados? El objetivo es darle a ustedes una herramienta de planificación y estructuración para los chicos, ¿no? Para evitar berrinches, para mantenerse organizados, para disminuir su ansiedad, para ganar su confianza, para todo eso. Porque nos va a servir para estar distendidos, para pasar un buen momento, nos va a servir como pasatiempo, nos hace conocernos mejor, esto es importantísimo. Disminuye la ansiedad, van a disminuir la ansiedad siempre y cuando la estructuremos bien. Si nosotros nos organizamos primero y no nos estructuramos, a ellos tampoco lo vamos a estructurar. Yo lo que aprendí es que primero hay que estructurarse uno, organizarse uno, y a también que nosotros estemos tranquilos y organizados, nos vamos a organizar y estructurar a ellos. O sea, crear momentos, espacios lúdicos, divertidos, alegres, que eso está bueno, crearlo dentro del hogar, ¿no? Para que ellos sientan algo de pertenencia, que ellos estén tranquilos, ¿no? Este cariño, que en el hogar, y que muchas veces con la convivencia es muy difícil lograr, ¿no? Algo importantísimo, se trabaja los límites dentro del hogar. ¿Por qué la actividad? Porque también trabajamos los límites, ¿cómo? Con una buena estructura, con una buena limitación, ¿no? Respetando lo que nosotros le vamos a decir, no salteando los pasos, ¿no? Podemos trabajar muchísimas cosas. Y el lema del taller, queremos mantener los no, pero ampliar los sí. ¿A qué nos referimos nosotros? Hay muchas actividades que ellos no van a poder hacer. Si ellos no van a poder hacer un taller de cocina, no lo van a poder hacer. Pero la idea no es que quede ese no y que quede algo rígido, sino presentarle nosotros otra variedad, un montón de sí. Bueno, mira, esto no lo vas a poder hacer, ¿no? Pero sí vamos a poder hacer esta o esta actividad. Y de esta manera, hacerlo participar un montón al chico, ¿no? Pero lo primero que vamos a trabajar nosotros es principalmente el vínculo. Para mejorar los vínculos, las relaciones. Uno, como padre, como acompañante o como terapista, como lo que sea, lo primero que hay que trabajar para entrar a la persona es el vínculo, ¿no? Una de las mejores maneras es con algo divertido. ¿Con qué se trabaja a los chicos? Con lo lúdico, con lo divertido. Es la mejor manera y casi la única manera de entrar a un chico, y más con estos déficits. Bueno, desarrollar la capacidad de intelecto. Esto es lo que hablábamos. Hay muchos chicos, por ejemplo, en la fundación que les gusta aprender. Entonces hay que trabajarlo de una manera lúdica y puede ser con una actividad. De terapia ocupacional, por ejemplo, una de las maneras de trabajarlo es con diferentes texturas. Estimula la sensibilidad. Bueno, con eso es lo que estamos haciendo también ahí en la fundación. Le damos actividades, ¿no? Por ejemplo, con diferentes texturas, y vamos estimulando esta sensibilidad para mejorar. Presiones finas también. Muchos tienen problemas, por ejemplo, con los botones. En terapia se dice de la vida diaria, ¿no? Con los botones, con el atado de los cordones. Yo pienso que con las actividades tenemos un montón de beneficios recreativos. Bueno, esto de pasar momentos divertidos con familia, no es necesario hacerlo uno a uno. Esto se puede generar actividades para hacer en grupo, con otros chicos, con otros padres, con otros. Ahora sí, ahora que nos vamos a meter plenamente en la actividad, hay que tener en cuenta previamente hacer una actividad dentro del hogar. O sea, previamente sin participación con los chicos y después con participación con los chicos. Sin participación con los chicos, los elementos más importantes que vamos a tener en cuenta van a ser estos. Primero, el lugar a desarrollar la actividad. A ver, en el lugar, por ejemplo, una de las cosas que a veces pasa a la familia, por ejemplo, es el tema, no, para hacer una actividad uno solo elige una mesa, y muchas mesas no hay en la casa de uno, salvo la mesa del comedor, por ejemplo. Entonces, la mesa del comedor es donde todos comen, básicamente. Entonces, para hacer una actividad, uno tiene que pensar bien en qué tiempo incluso la va a planificar, porque si eso va a ser después en mitad de la cena, mover al chico con toda la actividad se transforma algo que era un momento agradable en un momento de conflicto. Entonces,
Intentar que no sean lugares de paso también, donde toda la familia esté, porque entonces ustedes van a estar concentrados intentando y pasa uno, habla, pasa el otro, entonces mira, están así y esa actividad nunca se puede concretar. Entonces, el tema del espacio es importante, qué espacio van a elegir, porque eso puede generar o no conflictos a la hora de continuar con la actividad. Algo fundamental, ¿qué tipo de materiales utilizaremos? Bueno, sí, obvio, está bien, pero dentro de la prevención de los tipos de materiales que vamos a utilizar hay que tener en cuenta un montón de cosas. ¿Qué pasa si se nos acaba? ¿Qué pasa si no se acaba? El tiempo estimado de la actividad, no hablamos tanto de un tiempo cronológico. Si bien ustedes sí, cada uno lo va a estructurar, depende, ¿no? Pero lo más importante es estructurarlo más que nada secuencialmente. Cuando hablo de tiempo secuenciado significa no saltearnos una actividad. ¿Está bien? Si nosotros hacemos primero una actividad, bueno, no cortarla, ¿no? Si no, es como que después van a querer hacer otra actividad y después van a cortar. Con esto tiene que ver el tema de los límites de la atención y la concentración de ellos. ¿Quedó claro como el concepto de secuenciado? Es como que una actividad lleva a la otra. Yo tiene una alteración temporal, entonces quizás el concepto de hora, que para nosotros es muy claro, para ellos no es tan claro. Entonces quizás es ponerlo, bueno, hacemos una actividad y después merendamos. ¿Me explico? Eso es secuenciado. O, por ejemplo, ponemos la actividad y después ponemos el baño. Esto es secuenciado. Que una actividad genere otra actividad. En momentos de comida, ¿no? Depende en qué momento nosotros tengamos pensado empezar a hacer la actividad, pero siempre, bueno, hay que tener en cuenta todo esto, el almuerzo, las colaciones, la merienda, ¿no? Para estructurar la actividad, si vamos a poner una merienda en el medio o no, si la hacemos después de la merienda, si la hacemos antes de la merienda, esto también estructurarlo. El tipo de contrato, bueno, el tipo de contrato se viene charlando también hace varios encuentros. ¿A qué nos referimos con el tipo de contrato si fuera necesario? Pero cuando nosotros armamos una actividad con los chicos, la planificamos. Es decir, la hacemos por escrito, en breves pasos, ¿no? Si la puede escribir el chico, mejor. Pero si no la puede escribir, o lo ayudamos o la escribimos nosotros, pero siempre con iniciativa de él, tratando de sacarle las palabras a él para que se sienta responsable, que se sienta que es una actividad de él. Le decimos contrato porque también esos pasos después se los hace firmar a ellos. Y siempre tener un margen para imprevistos que siempre surgen. Vamos a tratar lo ideal es tratar de prever, obviamente.